Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida nuevamente a este programa, La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 7 del Evangelio según San Juan y vamos a leer el pasaje que se encuentra en el versículo número 10 que se llama Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Vamos a leer desde el 10 hasta el 24, pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por un día más que tú nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, de leerla. Te pedimos, Señor, que tú nos des revelación, nos des entendimiento, nos hables, Señor, por medio de esta palabra viva a nuestro corazón, a nuestro espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 10. Dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bueno, y aquí vemos que Jesús finalmente fue a la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que en el capítulo anterior estuvimos estudiando que los hermanos de Jesús lo invitaron a ir a la fiesta con ellos, pero no con una buena intención, sino que se estaban burlando de él, estaban siendo irónicos con él y le decían: si tú quieres hacerte famoso, tienes que ir a esa fiesta. Y Jesús entendió por el Espíritu que no debía ir con ellos a la fiesta porque no era su tiempo. Pero evidentemente Jesús se debió haber quedado orando y luego el Padre le mostró que sí fuera a la fiesta de una manera encubierta, de una manera como a escondidas. Y dice que en la fiesta, aún antes de que llegara Jesús, a pesar de que Jesús no estaba, Jesús era el protagonista de la fiesta. Todas las personas estaban deseando ver a Jesús, esperaban que él llegara a la fiesta y estaban murmurando. Había un murmullo acerca de Jesús. Habían personas que estaban a favor, habían personas que estaban en contra, pero Jesús no podía pasar desapercibido. Y aquí vemos un primer principio espiritual que el Espíritu Santo ministra a mi vida, y es que cuando tú y yo llevamos una vida justa, santa, cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, no vamos a pasar desapercibidos. Aún en los lugares en los cuales nosotros no estemos presentes, las personas van a estar hablando, van a estar murmurando acerca de nosotros. Algunos van a hablar cosas buenas y otros van a hablar cosas malas, pero indudablemente no vamos a pasar desapercibidos de ninguna manera. Así que podemos decir que Jesús estaba brillando en esta fiesta por su ausencia. Las personas habían ido a la fiesta y querían ver qué iba a hacer Jesús y qué iba a suceder con Jesús. Era el enfoque de la atención en aquel momento. Y de pronto dice que Jesús apareció enseñando en el templo, justo delante de la vista de todas las personas. De tal manera que las personas se maravillaban y decían: ¿cómo puede este hombre enseñar si no ha sido educado, si no ha pasado por la escuela? En la época judía había un sistema de educación, el cual consistía en la enseñanza de las escrituras
escrituras y las personas iban creciendo de nivel. Aquellos que eran los más aventajados iban superándose cada vez más hasta que se convertían en rabinos. Sin embargo, Jesús no había pasado por esa escuela. Jesús había tomado el oficio de su padre, que era carpintero, y por lo tanto no se suponía que tuviera un conocimiento tan profundo de las escrituras. Sin embargo, Jesús hablaba por la revelación del Espíritu Santo, la doctrina perfecta de la palabra de Dios, y las personas quedaban completamente maravillados. Entonces, aquí en este contexto, Jesús dice una palabra muy interesante. Él dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El tema de la doctrina es uno de los temas más controversiales dentro del mundo cristiano, dentro de los evangélicos. Grandes iglesias se han separado por temas doctrinales. Cuando se unen cristianos de distintas denominaciones para compartir un tiempo, para conversar, si no quieren que el tiempo acabe mal o acabe en discusión, pues entonces lo que se hace es: no vamos a hablar de doctrinas. En otras palabras, no vamos a hablar de lo que nos separa. Y es que la manera de pensar, la doctrina muchas veces separa a los hombres. Y en medio de ese mar de doctrinas, ¿cómo podemos nosotros identificar quién tiene la doctrina correcta y quién está errado? ¿Quién habla conforme a las palabras de Dios y quién está malinterpretando las escrituras? Porque lo más triste es que todas las doctrinas, por muy controversiales que sean entre ellas, todas aluden a apoyarse en la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber? Y aquí Jesús nos da la clave: es teniendo la intención correcta. Cuando la intención de nosotros, de nuestro corazón, es conocer a Dios y hacer la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento para saber cuando una persona habla de parte de Dios y cuando está hablando de parte de sí mismo, porque el Espíritu Santo nos da discernimiento para revelar las intenciones del corazón de las personas. Jesús nos dice que el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, busca enaltecerse a sí mismo. Sin embargo, aquel que habla conforme a las palabras de Dios busca enaltecer a Dios y no enaltecerse a sí mismo. Por lo tanto, aquella persona que busca agradar a Dios y que busca hacer la voluntad de Dios va a entrar en sintonía espiritual con la persona que busca la gloria de Dios y va a poder discernir cuando una doctrina es verdadera y cuando es falsa por el Espíritu Santo y también por la palabra de Dios, porque la persona que elabora sus propias doctrinas, aunque recurre a la Biblia, saca los pasajes fuera de contexto, no lo lee en su propio contexto, porque está tratando de transmitir su propio mensaje apoyado en la Biblia y no el mensaje que Dios quiere transmitir. Sin embargo, la persona que quiere darle gloria a Dios, que no quiere darse gloria a sí mismo, no va a tratar de manipular la Biblia para que la Biblia apoye lo que esa persona quiere decir, sino que va a tratar de escudriñar y de investigar los pasajes en su trasfondo cultural, en su contexto, para descubrir el mensaje de Dios y darlo a conocer. Y así es como podemos saber cuándo una doctrina es verdadera y cuándo una doctrina es falsa. Sin embargo, ¿por qué muchas personas caen en la falsa doctrina? Es por esto que Jesús está diciendo, porque son personas que están buscando querer seguir viviendo como a ellos les place y no querer hacer la voluntad de Dios. Nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza carnal y pecaminosa y siempre van a haber áreas en nuestra vida que nos van a hacer de tropiezo con la palabra de Dios y van a ser esas áreas donde tenemos debilidad en la carne. Y cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando la palabra de Dios nos muestra nuestro pecado, pues eso nos hace sentir triste, nos hace sentir mal, porque tenemos que tomar una decisión: o nos alejamos y nos apartamos del pecado para obedecer al Señor, o entonces no vamos a poder seguir leyendo esa palabra, porque esa palabra nos va a seguir confrontando. Y por eso, cuando la persona lo que prefiere es autocomplacerse, es seguir viviendo en un estilo en que le agrade para no tener que sufrir, para no tener que padecer, pues entonces prefiere escuchar una doctrina falsa que le acomoda la palabra de Dios a sus deseos y a sus necesidades, y no la doctrina verdadera que le lleva al arrepentimiento y que le
le lleva a hacer la voluntad de Dios. Por eso las personas que son engañadas por las falsas doctrinas no son aquellas personas que tienen poco conocimiento. A veces pensamos que con mucho conocimiento no seremos engañados y que los que son engañados son simplemente los que tienen poco conocimiento. Y en la práctica no funciona así. Lo que sucede es que las personas que son engañados por falsas doctrinas son aquellas personas que tienen un corazón torcido, un corazón no arrepentido, un corazón que quiere hacer su propia voluntad y que no quiere hacer la voluntad de Dios y que elige escuchar la doctrina que se acomode a su deseo antes que escuchar la palabra que le duele, que le confronta, que le lleva al cambio y al arrepentimiento. Sin embargo, una persona puede tener poco conocimiento de la Biblia y tener un corazón que anhela hacer la voluntad de Dios, que busca agradar a Dios, y cuando escucha la falsa doctrina y se da cuenta que lo que le están haciendo es acariciándole los deseos de la carne, la persona lo va a detectar y lo va a rechazar por la intención de su corazón. Así que el tema de las doctrinas, sobre todo, se trata de cuál es la intención de nuestro corazón. Si tenemos pecado, si tenemos incredulidad, vamos a inventar doctrinas que nos apoyen en nuestro pecado. Mas, sin embargo, si nosotros lo que queremos es conocer a Dios, si entendemos que todavía nos falta mucho por aprender, que todavía nos falta mucho por conocer y estamos dispuestos a cambiar lo que debe ser cambiado para moldarnos a la voluntad y a la palabra de Dios, lo primero es que vamos a ser personas estudiosas de la Biblia, vamos a ser personas de oración y vamos a ser personas que cuando escuchemos un mensaje, aunque nos agrade a nuestra condición, vamos a poder discernir que el mensaje no procede de Dios. Así que tenemos que juzgar las doctrinas y tenemos que juzgar con justo juicio. ¿Por qué estas personas estaban rechazando a Jesús? Porque el mensaje de Jesús les llevaba al arrepentimiento y no se querían arrepentir para creer en Él. Y por eso lo rechazaban. ¿Y por qué lo estaban acusando? Por haber hecho un milagro en el día de reposo. Cuando Jesús les dice que Él había hecho una obra por el cual ellos lo querían matar, se estaba refiriendo al milagro que hizo en el estanque de Betesda cuando le dijo a aquel paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, y era día de reposo. Y eso suscitó una gran controversia, pues algunas personas empezaron a acusarlo de hereje porque sanaba en el día de reposo. Pero su corazón no era recto delante de Dios, porque ellos no estaban viendo que Jesús estaba sirviendo a Dios, estaba haciendo un beneficio a las personas, sino que lo que tenían en el corazón era envidia y celo, porque ellos no podían hacer los milagros ¿qué hacía Jesús? Y por eso lo atacaron usando la palabra, usando la doctrina, diciendo que él violaba el día de reposo. Sin embargo, él les lleva a interpretar este principio del día de reposo en el contexto de la palabra y les pone una ilustración con la circuncisión y les dice: ustedes no hacen la circuncisión en día de reposo, porque hacer la circuncisión también implica un trabajo. Sin embargo, como es un acto de consagración a Dios, ellos sí lo hacían en día de reposo. Sin embargo, ustedes que hacen eso, que violan el reposo para hacer la circuncisión, me están acusando a mí porque he violado el día de reposo para hacer una sanidad. Es decir, que Jesús expuso las intenciones verdaderas de su corazón y por eso le dijo: juzgad con justo juicio. Tú y yo tenemos que juzgar. Hay personas que dicen: no juzguéis. Sí, pero eso se refiere a juzgar a las personas. Nosotros no podemos condenar a ninguna persona ni emitir un juicio directo contra una persona, porque nosotros no somos Dios. Ese juicio se le deja a Dios, pero sí nosotros tenemos que juzgar las situaciones, sí tenemos que juzgar las actitudes y sí tenemos que juzgar las doctrinas, porque tristemente y lamentablemente, en la medida en que se acercan los tiempos finales, se van a levantar muchos maestros, como nos dijo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que van a predicar para endulzar el oído de las personas, que van a predicar buscando su propia gloria, como dijo Jesús, y muchos van a ser engañados. Así que para juzgar con un justo juicio hay que conocer la palabra de Dios. Para juzgar con un justo juicio hay que tener un corazón limpio delante de Dios, y sobre todas las cosas hay que tener la motivación
oración correcta, que es hacer la voluntad de Dios y darle gloria a Dios y no hacer nuestra propia voluntad y darnos gloria a nosotros mismos. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos dé discernimiento, para que el Señor enderece nuestro corazón, porque lo vamos a necesitar mucho en estos tiempos en que se avecinan, en los que va a haber tristemente mucha apostasía, porque muchos cristianos van a ser engañados y ya están siendo engañados por doctrinas torcidas y doctrinas erróneas. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque hoy tú nos has dado la clave, Señor, para el discernimiento de una doctrina, Señor. Y es la intención del corazón. Tenemos que tener la intención correcta, Padre, que es hacer tu voluntad, estar dispuestos a arrepentirnos, a corregir nuestro camino, a agradarte a ti, Señor, y estudiar las Escrituras para poder juzgar con justo juicio, Señor. Dios mío, ayúdanos a estar firmes, Dios mío, porque se vienen tiempos en los que van a haber muchas doctrinas falsas, muchas doctrinas engañosas de personas que no están buscando tu gloria, sino su propia gloria, y que van a torcer las Escrituras, Señor, y ya las están torciendo, Dios mío, para ganar adeptos, afiliados, Señor. Ayúdanos porque nosotros también somos débiles, tenemos, Señor, debilidades en nuestro corazón, Señor, cosas en las cuales somos débiles según la carne. Ayúdanos, Señor, a que podamos discernir estas cosas y no dejarnos endulzar los oídos por personas que lo único que quieren es su propia gloria. Ayúdanos a discernir, Dios mío, los tiempos en que estamos y las doctrinas para que podamos agradarte y hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Espero que esta palabra te haya enseñado, te haya exhortado, te haya edificado y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para continuar leyendo este capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Dios te bendiga mucho. Chao.